Aleluya. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos saben que el Señor está en este lugar y que su presencia está cuando nosotros alabamos? Y no solamente aquí en la iglesia, sabemos que Él está en medio de nosotros, los que creemos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con estos temas. Ya no recuerdo si ya son 3 o 4 prédicas que hemos estado hablando acerca de gozarnos en el Señor, de alabar. Y permítanme un momentito porque el cable está un poquito corto, No me voy. Ahora sí. Luego este micrófono como que no me ayuda. Yo de por sí ando aguardientoso, dice, ¿no? Pero de la voz. Si no, ahí el ingeniero de sonido me va a echar la mano para que mi voz sea así como locutor. Muy bien, afuera, por ahí, hermanos, ¿cómo se escucha? Si creen que es bajito, modero, o que me suban un poquito. ¿Sí? Hermano Adrián, muy bien. Si no, ya sabe, hermano, aquí va a salir. Saludo a nuestro hermano Adrián allá afuera. Muy bien. Como les decía, ya son varias prédicas que hemos estado tocando el tema. Y vamos a continuar con él. Dice la presencia y el poder de Dios en la alabanza. Ahí era más largo el título, pero es correcto así, porque le faltaba de su pueblo. Y su pueblo les decía que somos todos nosotros, todos los que creemos en Dios y que de alguna u otra forma estamos en una iglesia, somos cristianos, ¿verdad? Somos su pueblo. Y si no se considera su pueblo, hermano, pues créalo porque somos su pueblo. Tal vez no somos judíos, no somos de esa tierra, pero somos cristianos y seguimos, ¿verdad? A Cristo. Somos parte de su pueblo. Entonces, les comentaba hace rato, estamos en este lugar y en este lugar está la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir que en su casa no está la presencia de Dios? ¿Qué quiere decir que cuando hayan solos, que anden por la calle, no está la presencia de Dios? Claro que sí, pero vamos a aprender, que ya lo hemos tocado, acerca de que hay lugares donde en forma especial podemos reunirnos, ¿verdad? Para que esa presencia podamos nosotros alabarla y glorificar su nombre juntos. Recordemos la historia ya habíamos contado algunas historias que en la palabra nos enseñaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de el rey Saúl? Habíamos hablado de que Saúl se le metía un espíritu malo que Dios permitía y que a Saúl le atormentaba ese espíritu. ¿Cuándo es que calmaba su angustia el rey? Cuando mandaron llamar ¿a quién? A ver si se acuerdan de lo que ya platicamos. A David. Y David era alguien que sabía tocar el arpa, muy bonito. Incluso sabían otros que David tocaba y que pues era especial. Cuando David llegaba a tocar para el rey, dice que ese espíritu se alejaba. Entonces había ahí un poder que Dios le daba, ¿verdad? Por medio de su arpa. Entonces había, como decíamos, cuando digo atmósfera espiritual no quiero que lo tomen de otra manera, ¿no? Sino pues, por decirlo de alguna forma. Pero es la presencia de Dios en el lugar. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Por medio de la música que David daba, se calmaban las situaciones. Hay muchas historias. Yo creo que si esto lo siguiéramos puede ser muy largo hablar de muchas historias que tocan el tema de que cuando uno alaba al Señor, cuando hay alguien que específicamente está listo para, como siervo, servir al Señor, también. Entonces, de alguna manera nosotros a veces estamos pensando que las cosas que nosotros consideramos sobrenaturales o que no son naturales, pensamos que a veces no son de Dios. Pero quiero que sepan que muchas de esas cosas que a veces no vemos son obras de Dios. Todas esas cosas son de Dios. Hay algunas que no lo son, pero nosotros discernimos porque creemos en Él. Entonces, en medio de esto, de lo que estamos hablando, cada uno de nosotros tenemos la bendición de tener un Dios fuerte,
de tener un Dios grande, de tener un Dios que hizo los cielos y la tierra y que además conocimos, ¿verdad? Y fuimos salvos por su Hijo que vino a la tierra y que estuvo con los discípulos. Imagínense la gran bendición de los discípulos tenerlo ahí, ¿verdad? Y que Dios mismo, hecho hombre, estuvo ahí y que ahora nosotros tenemos la historia desde el inicio, desde el principio de la creación. Tenemos toda esa historia y tenemos también la bendición de ser salvos por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces imagínense si no tenemos nosotros una ganancia, ¿verdad? Sobre todo el conocimiento que Dios nos ha dado en la palabra de Dios, más aún que los que tenían en el pasado. Porque los discípulos, cuando estaban con Jesús, ellos mismos de repente yo creo que dudaban estando con Dios, ¿verdad? Pero no, todavía no les era revelado totalmente. Sin embargo, un día Jesús creo que les dijo, a estos pequeños les es revelado, más que a fariseos y a los sacerdotes de ese tiempo. Entonces valoremos eso, hermanos. Somos bendecidos por eso. Tenemos esa gran bendición de tener un testamento, ¿verdad? Que le llamamos viejo y otro nuevo, donde se habla de todas las riquezas de gloria que tú tienes como heredero. Muy bien, vamos a entrar al tema. Santiago 5:13, ahorita lo van a poner en la pantalla, lo conocemos todos. Dice, ¿está alguno, ahí faltó, está entre vosotros alguien afligido? Ahora sí, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga ¿qué? Oración. Grábese esa palabra, haga oración. Ok. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Dos palabras bien claves ahí, oración y alabanza. Entonces, una alabanza la puedes dar no necesariamente con el canto, pero generalmente en la palabra de Dios se da referencia a la alabanza en los salmos, en el mismo Apocalipsis, aunque decía, y dice el ángel, y hablaba de situaciones de ese, era alabanza, generalmente era canto, entendámoslo por ahí. Entonces, estos dos componentes, oración y alabanza a Dios, nos dirigen hacia la presencia de Dios de una manera más íntima con Él. Cuando estamos afligidos, cansados, enfermos, tenemos problemas y pensamos que no habrá una solución para nuestra vida, es en ese momento cuando debemos ¿qué? Alabar al Señor, pero primero orar, tener una plática íntima con nuestro Señor. La oración nos acerca más, ¿verdad? De repente nosotros pensamos que vamos en la ruta o no pensamos, vamos en cualquier lado y vamos hablando solos o nuestra mente va como maquinando cosas, ¿verdad? Y preocupado porque voy al trabajo, preocupado porque qué voy a comer hoy, o preocupado o afanoso, como dice la palabra. Pero si ese tiempo lo empleáramos para estar en oración con Dios, mucho de esa aflicción iba a tranquilizarnos. Entonces es muy importante la oración. Y te dice, ¿estás afligido, hermano? Haz oración. Muy bien. ¿Está alguno alegre? Pues gózate en el Señor, como lo habíamos visto. Cante alabanzas. Mateo 11, 28, 30. Conocemos también ese pasaje. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué hallaréis en él? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aunque en el contexto de estos versículos, hermano, se refiere a la pesada carga del legalismo judío y a las demandas excesivas de los líderes religiosos para cumplir la ley, también caben para que nosotros podamos decirle, sí acepto tu invitación, Señor. Venid a mí, dice el Señor. Aceptamos la invitación de nuestro Señor Jesús para que descansemos y confiemos en Él y en su palabra. Nos sabemos de memoria los versículos, nos aprendemos el versículo, a veces les digo sin contexto, ¿verdad? Es más rápido así y sin contexto, ¿no? Pero hay versículos que por ser la palabra de Dios y en su poder, caben, les digo también, para que nosotros podamos descansar y entender que el Señor está con nosotros. Y ese es uno de ellos. Juan 16:33 dice,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. O sea, no nos dice que nos va a ir súper bien a todos, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, y hasta lo dice en general. O sea, tal vez alguna persona, yo era una de ellas cuando estaba chico, nunca me enfermo, no me ha picado un alacrán, no me han operado, muchas cosas de esas, ¿no? Y pregúntenme ahora, mejor no les cuento porque ya tengo muchas cosas que han pasado. Perdón, se me había olvidado lo de los bebés, pero creo que ya pusieron por ahí el orden, ¿verdad? Que decíamos que hoy los bebés podían salir solo los de 8 años. Perdón, se me pasó por la oración que estábamos haciendo. Pero creo que sí, ¿verdad? Los maestros ya se encargaron. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Bueno, esto estamos hablando que tendríamos aflicción, pero confiad, porque ¿quién ha vencido al mundo? Nuestro Señor. Amén. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Busquemos palabra en el Señor, oremos, y hay respuestas, hay muchas respuestas. Son versículos que conocemos, pero ahí están para decirnos: no te afanes, hermano, en nada estéis afanosos. Dios nos entiende, Él conoce tu problema, sabe exactamente dónde está, pero también conoce que en tu corazón puedes estar gozoso y alegre, porque hace rato que hablaban de Job, ¿verdad? ¿Cómo solamente en lo bueno he de agradecer a Dios y en la aflicción no? ¿Verdad? Y eso lo aprendemos ahí. Qué hermoso es eso. Tenemos la bendición de que Dios, ¿verdad?, nos bendiga en todo tiempo. Pero ¿será para todos? ¿Será para todos? Es como la salvación, ¿será para todos? Nosotros sabemos que no. La palabra que nosotros o que nos dan los pastores, ¿verdad?, los evangelistas, los ministros, los maestros, toda esta palabra es para la iglesia, hermanos. Es para la iglesia. Pero esta palabra también puede ¿qué? Abarcar a nuestra familia, puede abarcar a nuestros amigos, puede abarcar a la gente que no conoce a Cristo. Por eso estamos aquí también. El Señor nos enseña. Es bueno conocer a Dios. Hace rato el primer canto que decía el Salmo: bueno es alabar a Jehová, bueno es alabar al Señor. Nosotros estamos aquí con esa intención. ¡Qué bendición! No es un lugar grande, no es un lugar que está lleno, pero ¿saben qué? Cada uno de los que estamos aquí tenemos esa gran bendición, ¿verdad? Algunos que no pueden, que están en casita, que les hemos hecho ya invitaciones, muchas invitaciones. El pastor a cada rato en su corazón, en su amor, les dice: vengan a la iglesia, hermanos, vengan, porque no es que Dios no esté allá, pero vengan, porque aquí con el pueblo, ¿verdad?, podemos juntos cantar, podemos alabar, podemos entre todos ministrarnos. Es importante que nosotros estemos juntos, porque de esa manera crecemos, de esa manera pues evolucionamos, ¿verdad?, en la palabra de Dios y con el Señor. Entonces, ¿hay respuesta del Señor para tu vida? Claro que sí. Estamos tocando el punto en el sentido de que en la iglesia, y sobre todo en el tiempo de alabanza, hermano, hay sanidad, hay bendición. Es tiempo que en estos momentos de alabanza, cuando nuestros líderes de alabanza están, nuestros ministros están con todo su corazón, nosotros estemos conectados con el Señor, que estemos ahí, que estemos gozándonos juntos, que no estemos viendo si Chuy por ahí ya pisó mal una tecla, ¿no? Que no estemos viendo que si ya se desconectó el cable de los que están aquí al frente, porque eso nos interrumpe. Pero si nosotros estuviéramos en su presencia, creo que ni nos daríamos cuenta de eso. Y la gran bendición es que estando en su presencia pasan cosas que no nos damos cuenta. Dios obra ahí, Dios obra ahí, y tal vez tú ni sabes, pero Dios está obrando en ti, está obrando en tu corazón. Pero tú rompes, tú quitas el enchufe, y esa energía que tiene es una ilusión, ¿verdad? Pues la lamparita, cuando quito el enchufe, pues se apaga.
Entonces tú pierdes eso. Vente. Y si estás en casa, pues está un poquito peor porque, bueno, a mí me pasaba que si de repente estoy en casa y dejé los frijoles ahí, está la alabanza, ¿qué sucede? Pues ya huelo que están mal, ¿y qué pasó? Pues ya me fui a apagarlos, ¿no? O ya fui a otra cosa, me distraigo mucho. Por lo tanto, démosle a Dios esa reverencia, hermano. De verdad, vale la pena hacerlo. Muchos de nosotros no hemos visto una respuesta precisamente por eso, porque pues, nos desconectamos de la presencia de Dios. Es importante, no solo venir. Algunos son muy fieles o somos fieles, pero nos falta otra partecita. Hay que complementarlo. Por eso los temas, por eso Dios nos enseña. Yo no sé a Dios a quién le esté hablando o no, pero a mí siempre me pasa una plancha por ahí, una planadora, ¿verdad? Y ahorita que toquemos el tema, a nuestros ministros de alabanza. Son importantísimos, pero tal vez algunos de ellos, si no hablo de esta iglesia, de todas las iglesias, no se dan cuenta la importancia que tienen y fueron elegidos por Dios y son de un linaje, igual que todos nosotros, que cada quien tiene, ¿verdad?, su ministerio. Muy bien. En estos versículos y muchos más en las Escrituras, Dios nos invita a confiar en Él y a tener una relación personal con Él. Veamos Tesalonicenses 5, 16 al 18, en la Nueva Versión Internacional. Estén siempre alegres y oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué debemos estar? Siempre alegres. Híjole, pero hoy tuve una situación, un día malo, estuvo muy pesado mi día. Tuve situaciones que la verdad no está así como para que esté alegre. Estén siempre alegres y oren sin cesar. Orar sin cesar, ¿qué significa? ¿Verdad? Permanentemente. Busquen a Dios, estén en oración, estén en oración, estén en oración. Y den gracias a Dios en todo. Están ahí en amarillito, ¿verdad? Lo importante. Estad alegres. De repente nos pasa en casa. No, pues sí, ¿eres cristiano? Sí, gloria a Dios, estoy. Pero de repente en casa sale nuestro carácter así, ¿verdad? Bien raro, ¿no? De repente está todo bien y de repente, oye, esposa mía, amada mía, hija mía, hijo mío, ¿verdad? Y sale, pero estoy tratando con amor, ¿qué pasó aquí, no? No sabemos qué pasó ahí, algo pasó, pero sale ahí algo raro, ¿no? Entonces, ¿somos o no somos, no? Y todos, porque también de nuestra parte de repente estamos como dicen, estamos en nuestro 5 por ahí, ¿no? Tratar mejor, no, espérame, ¿no? Estad siempre alegres, hermanos. Híjole, qué difícil. Confiemos en el Señor. Es Él el que hace la obra en nosotros, no nosotros. ¿Ah? Muy bien. Estén siempre alegres y oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Okay. Ahora, ya sabemos que tienes aflicción. ¿Qué tienes que hacer? Orar. Pero tienes también que confiar en Dios. Ya vimos versículos. Ora y Dios te va a dar una respuesta, hermano. Muy bien. Pero ahora la otra parte, ¿verdad? De Santiago. ¿Estás alegre? ¿Qué tienes que hacer? Canta alabanzas. ¿Estás siempre alegre? Pues canta la del Rigo, ¿no? Pues dice cantar, no, cantar alabanzas. No sé qué Rigo, porque puede haber muchos Rigos, ¿no? Pero canta la del Rigo, no, canta alabanzas. ¿Han visto gente, hasta sale de chascarrillo, que cuando alguien está alegre, sobre todo sacan a la señora, ¿verdad? Tiene su escobita, le sube a su radio y ¿qué hacen? Andan haciendo su quehacer, pero ahí moviendo la escoba, ¿verdad? Y cante y cante. Yo conocía hace algunos años, hace muchos, que había unas personas que le subían a todo su estéreo y se oía hasta la calle. Digo, ya está haciendo su quehacer. Porque hacía su quehacer con toda la música y la escoba por todos lados, ¿no? Bueno, estaban alegres. ¿Nosotros tendríamos alguna razón para estar alegres? ¿Por lo menos una? Por supuesto, ya vimos muchos ejemplos, ¿verdad? Anteriormente. Por lo tanto, dejemos
limón que a veces chupamos y que estamos así como nuestra cara bien rara, ¿no? A ver, hijo, barre, por favor, es la sala, la calle, ¿no? ¿Cómo sale su señor? ¿No? ¿Quién sabe por qué? Parece que echaron un limonazo y... O ¿cómo le hacen los hijos? ¡Ay, qué feliz! ¿Qué más? Ya barrí. ¿Qué más quieres que haga? Los trastes, perfecto, voy a lavar los trastes, ¿no? Felices. Pues por eso están alegres, porque así es, ¿verdad? Por eso se ríen, porque gloria a Dios, ¿eso pasa? Pues a veces no, ¿verdad? Pero bueno, estamos alegres, cantemos alabanzas. Ya hemos mencionado que el pueblo de Dios tiene suficientes razones para alabar a Dios. La principal es el agradecimiento por habernos librado de la muerte y del pecado. Igual que el pueblo de Dios cuando fueron librados del desierto, ¿verdad? Cuando fueron librados de Faraón, ya platicamos que Moisés y compañía se pusieron a danzar cuando abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Se fueron y gozosos porque fueron liberados. Nosotros también hemos sido liberados del pecado y de la muerte por medio de Cristo Jesús. Todo lo que habla desde el inicio de la palabra de Dios, desde el origen, desde la creación del mundo hasta Apocalipsis, todo está enfocado a Jesús, a nuestro Dios, a ese Dios que está contigo, que está conmigo, y que no es solamente de una fe vana o palabras, es real, hermano. Ya es tiempo, ¿no? de tomarnos esto. Tal vez por el calorcito ahorita en un momento dado podamos sentir, como que no está muy agradable el asunto. Pero, ¿qué es esto comparado con lo que tendrían, me imagino, las miles de gente que se paraban con Jesús cuando daba sus sermones, ¿no? Y luego en aquellas tierras, bueno, algunas creo que allá eran frías también, a pesar del desierto. Pero nosotros aquí, miren, gloria a Dios, aunque sea un techito, ¿verdad? Los hermanos que disponen su corazón de poner allá afuera esas lonas, al aire libre. ¿Qué más necesitamos, hermano, para poder estar alegres delante de Dios, ¿no? Bien, sigamos. Recordemos el pasaje bíblico donde el rey David lleva el arca de Dios a Jerusalén y se alegra con todo el pueblo. Y cantan por primera vez, así como un grupo de alabanza, en la presencia de Dios. Primera de Crónicas 15:16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas, címbalos, y que resonasen y alzasen la voz nuevamente con alegría y con música, hermano. 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo, sonido de bocinas, trompetas, címbalos y al son de salterio y arpa, alegres. El 16:4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. En la Nueva Versión Internacional dice: David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministrasen, dieron gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Bueno, por aquí ya empieza el tema. Ministros de alabanza, hermanos que forman parte de esos levitas. Que el levita no solamente es el ministro de alabanza. En ese tiempo eran todos los sacerdotes que ministraban, ¿verdad? Ahí, que llevaban ofrendas y que eran los que llevaban el pecado, ¿verdad? Y delante de la presencia de Dios. Todos esos levitas, ¿verdad? Viene ancestralmente. Moisés, ¿se acuerdan que su hermano Aarón? Levitas. Y de ahí vienen generaciones tras generaciones. Estos siervos de Dios que sirven en el templo o que sirven en los templos o en las iglesias, son parte de esa familia. Y hablo espiritualmente y tienen o tenemos, ¿verdad?, una gran bendición. Pero generalmente atrás de eso viene una gran responsabilidad. Los servidores de esta iglesia, ¿verdad? Todos, desde los que hacemos el aseo o hacen el aseo, los que ponen las lonas, los que dirigen la alabanza, el pastor, todos los que de alguna manera estamos involucrados aquí, pertenecemos a esa tribu. Y hablo espiritualmente, hermano. Estamos ahí. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de hacerlo bien al Señor. No se trata de que lo crea, sino de que lo viva y lo vea ahí. Mire, el 16:5 dice: Asaf, el primero,
el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramón, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos, salterios y arpa. Pero Asafat tomaba, o más bien sonaba los símbolos, o címbalos. ¿Qué fue? Símbolos y címbalos, ¿verdad? También los sacerdotes Bananía y Jahaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. ¿Por qué quise poner a todos estos nombres aquí? Porque son muchos, o sea, son muchos y vienen de generaciones y en ese tiempo eran de los más importantes. Uno de ellos precisamente era Asafat. Asafat fue el gran cantor y músico de la era de David y Salomón. Se añade que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. O sea que dentro de eso, además la música tenía él, era un profeta. Entonces, ¿se imaginan? ¿Qué nos está enseñando? Que hay hermanos que ministran la alabanza, ¿verdad? Y que también ellos, Dios puede obrar por medio de ellos. Y no estoy hablándoles de emocionalismo, hermano, ya conocemos todas esas historias de otras iglesias. Pero hermanos, eso es real. Y igual que a nosotros la exhortación es de que creamos, alabamos, no nos distraigamos, entremos a su presencia, también es el caso de nuestros ministros. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados, hagan de cuenta, de custodiar el arca. Ahorita vamos a ver en eso, de cantar en la presencia de Dios, para que el pueblo de Dios cantemos con ellos en su presencia y para que todo lo que hemos estado hablando ahorita suceda, hermano, suceda, para que tú te des cuenta ahorita, no sé, algo pasa en mi vida, yo no conocía del Señor, pero algo, no sé, ¿qué está sucediendo en mí? Obra el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Ese pariente, ya sabes, ese hermano, ese familiar, ese amigo que es invitado, que no, ¿verdad? Obra en el Señor, alaba en el Señor estos tiempos, pide. Dios tiene tu respuesta, hermano. Y si no, no te preocupes, porque sabemos que todo le ayuda bien a aquel que cree. Muy bien. Ese mismo día, hablamos en Crónicas 16:7, la Nueva Versión Internacional. Ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Si nosotros buscamos ahí en Primera de Crónicas 16:7 en adelante, vamos a ver pues la alabanza que ellos dieron en la presencia en el arca. Una vez que se reunieron, que los reunió David y a todos ellos, y David mandó a hacer una, ¿cómo le llamaban estas? Una tienda, y ahí depositaron el arca. Ahí se juntaron todos, ahí se juntaron los levitas, ¿verdad? Los más importantes, cada uno con su instrumento, estaban dispuestos y puestos para alabar y alegres. El tema que estamos viendo ahorita de la división, ¿verdad? De que si estás afligido, alegre es, estás alegre, estás contento. Estamos viendo un ejemplo de eso. Ellos estaban alegres por la presencia de Dios, cosa que no hizo Saúl, ¿verdad? Pero sí lo hizo David. Y además involucró al pueblo. Y que su esposa de David, aunque como que no le gustó, ¿verdad? Porque él también genuinamente, ¿qué hizo David? Pues se puso a danzar, ¿no? De alegría cuando, pues el arca, qué padre. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si alguno de ustedes, yo sé que para algunos es así, ay, no puedes ver, que alguno de ustedes en la presencia de Dios, en la alabanza, en el gozo, alguno de ustedes que nunca ni en su vida mueven un piecito, ni aplauden, ni levantan sus manos, ni nada de eso, que están bien seriecitos, bien solemnes, está bien, gloria a Dios, también para los hermanos, pero ¿qué pasaría que uno de ellos en un momento dado, ¿verdad? Dios diera esa alegría a su corazón y de repente, como David se alocara, ¿qué iba a pasar? Pues para la persona iba a ser algo muy bueno, pero para los demás iban a espantar, ¿verdad? Iban a decir, no, aquí no. O sea, yo no estoy hablando de que, o invitando a que así suceda, pero eso pasó con David. O sea, él en su momento, ¿verdad? Ese gozo, esa alegría, lo reflejó de esa manera. Entonces, pues yo creo que también en nosotros se vale, ¿verdad? Que nos gocemos. Que cuando el chuicito les diga, a ver, un grito de júbilo, pues no sé cómo son los gritos de júbilo, ¿verdad? Pues ¿cómo es? Pues ni siquiera me han enseñado a dar un grito de júbilo, porque aquí no damos gritos de júbilo. Pues no das tú, ¿verdad? Bueno, pues ahorita sabemos que sí. ¿Y por qué no? Pues
porque yo estoy gozoso en mi Salvador, o sea, yo sí me gozo en eso. No estás haciendo nada contra, estás dándole la gloria y la honra a tu Señor. Así que aquellos que están todavía y pensando eso, está bien. Usted se lo pierde, hermano, usted se lo pierde. Porque es parte de nuestra necesidad regresarle a Dios lo que Él nos da. Es parte de tu necesidad. Y si tu necesidad es ser solemne a Dios porque Él ha sido solemne contigo, está bien también, hermano. Pero sí se vale hacerlo. Entiéndalo, como dice la palabra, ¿verdad? Véalo en el Señor. El Señor Jesús para algunos nos está hablando, el mismo Padre nos está hablando, ¿verdad? Hágalo. No deje a los ministros que están metidos ahí solitos, ¿verdad? Hay que animarnos. Ellos están dando al Señor todo su corazón, toda su vida, están ministrando al pueblo. Y el pueblo pareciera que pues no entiendo a veces, ¿verdad? Pero estoy hablando de otra iglesia, hermano, no de aquí. Muy bien. Rápidamente, parte de lo que dice ese canto, es muy largo, el 8, versículo 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si usted lee, vienen muchas otras cosas que ahí podemos aprender. ¿Cómo puedo alabar al Señor? En esta iglesia alabamos de esta forma, pero ahí la palabra nos dice, y usted puede hacerlo, porque ahí dice, usted goce, se haga esto. Yo sí, cuando los cantores, ¿verdad?, hablan salmos, nos dicen todo esto. Hay cantos que no son salmos como este, pero también lo hacen musical y también podemos cantar. Estamos cantando la palabra, no solamente en la prédica escuchamos la palabra, en los cantos, en las alabanzas escuchamos la palabra. Para aquellos que están en casa y para aquellos que no llegan temprano, yo llego a la palabra, esta es la buena. La palabra es la que yo quiero. A mí no me gusta tanta cantaleta ni tanta música, la palabra. Pues, ¿qué cree? Por eso estamos dando el tema, ¿verdad? Es importantísimo que usted venga y alabe al Señor y se goce para que esté completo su día. No le dé la mitad al Señor. Véngase, alabe al Señor, vénganse temprano, estemos listos, estemos gozosos. ¿Cuánto tiempo nos hacemos aquí? Si yo recuerdo algún lugar que yo fui a otra iglesia, eran horas, hermano. Y a veces, pues más testirrollo que otra cosa. O más música sin palabra, también música muy extraña, ¿no? O sea, no quiero decir que toda la música, ¿verdad? Pero ustedes conocen, porque muchos de ustedes también conocieron a otros lugares. El tiempo que se da aquí, que sea de calidad, es poquito. El que vengas a servir, el que vengas a todo es poquito, miren, como hormiguitas. Y cuando venimos a alabar y a gozarnos en el Señor y a aprender su palabra, es poquitito. Es poquito si lo ves. Deberíamos de darle, como muchos lo hacen, ¿verdad? Es el día del Señor. Y hoy no se plancha, mujeres, hoy no se lavan los trastes, hoy no le dan de comer al perro, ¿verdad? Como le decía el Señor, ¿cómo que el sábado no pueden darle comida a los animalitos? ¿No? Los fariseos, ¿se acuerdan que les decían eso? Bueno, este día podemos hacerlo aquí, gozarnos. ¿Y a poco sí le impiden llegar a su casa? Es que mañana voy a trabajar. No, mañana no trabajan algunos. Me equivoqué, perdón. Mañana algunos tienen un día porque es un día que se da, ¿verdad? No sé por qué el 18, porque creo que es por parte del 21, ¿no? Bueno, pero no el del petróleo, no sabía. Bueno, ese es otro tema. Bien. Trasladándonos ya al Nuevo Testamento, les digo, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde se manifestaba el poder de Dios por medio de un cantor, de un profeta que llevaba instrumentos. O sea, eso ya lo sabíamos. Y si no, les recomiendo las prédicas anteriores que hablamos, ¿verdad?, sobre esto. Por ahí están. No, olvídense. Si le buscan ahí ya ahora en YouTube, las prédicas del pastor, no termino yo todavía, está bien largo. Y luego en aquellos tiempos el pastor como predicaba 2 horas y media, 3, echaba prédica, pues las prédicas no las, mentira, no es cierto, no es cierto. Siempre el pastor, yo desde que lo conozco, puntual, por eso a mí me apura mucho de repente estar viendo aquí mi reloj. Ok, pero vamos bien, hermanos. A ver,
allá afuera con el calor no se me están durmiendo, Omar. Omar. No, creo que no, creo que está todo bien. Ok. Salmo. Trasladándonos al Nuevo Testamento, algunos grupos o personas cristianas dicen que en el Nuevo Testamento no hay mucha evidencia de alabar con música en las reuniones que tenían los cristianos. Y efectivamente, si nosotros empezamos a ver en el Nuevo Testamento, a ver cómo le hacían antes, pues ahora David, ¿verdad? Y muchos pueblos, cómo podían alabar en la presencia del Señor con música y se gozaban. Por eso es el ejemplo de lo que hacemos acá. ¿Usted cree que es una invención del hombre blanco, ¿no? Como dicen, que estén aquí los ministros alabando antes de que se dé la palabra? Pues estamos retomando, ¿no? Y esas cosas se están acomodando de alguna forma. Pero si no empezara así, si no fuera así, pues habría otra forma, porque hay grupos, los mismos judíos, pues hay una forma. Pero ¿quiere decir que lo que hacemos está mal? Lo estamos viendo. Y son de las cosas que alguien puede decir, es que no debe ser así, ¿por qué está ahí? No está mal. Y yo creo que retomando, ¿verdad?, lo que la palabra nos está enseñando. Pero para el Nuevo Testamento, hermano, ¿alguien sería capaz de los que están aquí de ilustrarme? Porque yo sí le busqué y así como que con música, no, pero sí habla muchísimo, y sí, no muchísimo, pero sí habla, que se celebraba en el Nuevo Testamento las fiestas que celebraban los judíos, obviamente, pero no se ve en los evangelios. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita de una celebración que viene en la Biblia y que es el primer ejemplo que les voy a dar, que dice: Jesús y sus discípulos cantaron salmos en la noche de la Pascua antes de ser entregado. O sea, cantaron el himno, ¿no? O cantaron los salmos. Marcos 14:26. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. En la Reina Valera dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recordemos que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y los 40 años, ¿verdad?, que estuvieron en el desierto. Jesús celebró con sus discípulos la Pascua, que conocemos como la Última Cena, en la noche que fue apresado. ¿Se acuerdan quién lo vendió? ¿Quién lo dio? ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Sí? Tienen 10 todos porque sí, se acuerdan de Judas. Esa noche cantaron salmos, como era costumbre. Estudiosos de las Escrituras dicen que al final de la cena, en esta festividad, se cantaba el Jalel. Jalel, así como cuando decimos aleluya, el Jalel, ¿verdad? Algunos lo ponen con doble L, no lo puse, pero cantaban el Jalel. Ese Jalel, o Jalal, según algunos como lo escriban, abarca los salmos, dice ahí, del 115 al 118. Y no es que recitaran o cantaran esos salmos completos, ¿no? No, eran fragmentos de todos esos salmos. Y en esa festividad al final cantaban, es lo que se ha estudiado, ¿verdad? Y algunos dicen probablemente fue esos salmos, 113 al 118. Y había otro salmo en algunas ocasiones que cantaban que le decían el gran Jalal, que ese es el salmo, déjenme ver, 136. Si ustedes apuntan esos y después leen, van a decir, ay, mira, todos esos sí hay. Yo he oído alabanzas en los salmos que esas cantan, porque efectivamente son cantos que si están conmemorando una festividad de que a ti te liberaron, ¿verdad?, de un pueblo opresor como Egipto, etcétera, etcétera, y cuando Moisés y compañía danzó y alabó a Dios por ser liberados, imagínate que el autor de esos salmos, ¿qué reflejaba? Alegría, gozo. Entonces, no, pero el Señor Jesús con sus discípulos, esa vez que cantó el himno y los salmos, ¿qué hizo? Pues estaba bien solemne. Pero ¿saben qué? Ahorita sigue, y eso es lo más interesante que ahorita que les voy a decir. Así que ya mero terminamos, hermanos, despiértense tantito. Esto está muy interesante y es muy importante. A ver, la palabra halal es la principal raíz hebrea para la palabra alabanza. La palabra aleluya, que hoy usamos, utiliza halal como su raíz. Significa
alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. En esta parte de la Escritura se narra en los evangelios que nuestro Señor, a pesar de que sabía que iba a ser traicionado, escuché esa parte, Él sabía que iba a ser traicionado, apresado, golpeado, y finalmente dio su vida por ti en la cruz. Él ya lo sabía. Y por eso esa noche que cenó, ¿verdad? Con él ya lo sabía. Pero con todo y eso, ¿qué hizo? Cantó el Jalal en esa festividad. Cantó nuevamente, ¿no? Cantó. O sea, qué importante es cómo Dios nos formó, ¿verdad? Y cómo el mismo Señor y Él como Dios, su presencia en ese sitio, agradeció, cantó el Jalal con ellos, a pesar de todas estas situaciones que Él estaba pasando. Él, junto con sus discípulos, alabó al Padre en esos momentos de aflicción. Lucas 22:15, y les dijo: ¿cuánto he deseado tener con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él ya lo sabía, voy a padecer. Es más, versículos anteriores venía diciéndoles, yo pues voy a morir prácticamente. Me van a maltratar en Jerusalén. No vayas para allá, ¿no? Tengo que ir, se tiene que cumplir ese propósito. Eso se cumplió, hermanos. Pero él cantó el Jalal. Él alabó a Dios con sus discípulos. ¿Cómo te sientes tú, hermano? ¿Cómo estás tú hasta este momento? ¿Tienes problemas? ¿Tienes alguna angustia? ¿Alguna aflicción? ¿O estás como yo que decía, no, a mí no me pasa nada, yo estoy siempre bien, gracias a Dios, ¿no? Gloria a Dios si estás bien y si Dios te ha favorecido. Pero si no, el mismo Señor padeció y buscó a Dios y alabó a Dios. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Por qué tú no? ¿Por qué ahora cada que tú llegues a tu casa o vengas a la iglesia y esté la alabanza en su apogeo, qué te impide a ti gozarte y decir, suelto, Señor, todo lo que tengo en tus manos, porque sé que en estos momentos la palabra me ha enseñado que es un tiempo especial para que tú obres en mi vida, para que tú me sanes, para que tú quites mi carácter malo, no sé, todas las aflicciones o situaciones que tengamos, pero otra, llego aquí porque siempre estoy alegre, porque gracias a Dios me ha favorecido siempre, y porque tengo que llegar también a gozarme en el Señor y cantar con alegría. Entonces tenemos las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitas, hermano? ¿Necesitas más sabiduría? Pídele a Dios, ya sabes que Él te la va a dar sin ningún reproche. ¿Qué necesitas? ¿Es más fuerte tu problema? Yo sé, y aquí tenemos familiares, hermanos, ¿verdad? Enfermos. Y son situaciones a veces muy difíciles que tenemos que pasar. Y tenemos, porque en alguna ocasión lo hemos tenido nosotros, hemos padecido también. Pero bueno, no es tan fácil solo decirle, hermano, haz esto, sino más bien que todos, y los que tenemos padecimientos en el Señor, confiemos, busquemos a Dios. Ahora es tiempo de alabar, ahora es tiempo que si yo en casa no he puesto, aquí una hermanita me decía, me pasé el COVID alabando y celebrando en el Señor porque sentía que me moría, hermano, ¿verdad? Y ahí compartió con algunos de nosotros allá en los martes, ¿no? Decían, yo me sentía en sus testimonios, ¿no? Me sentía morir y yo alababa a Dios, ponía mi música, la ponía y así es la forma que Dios le dio sanidad. ¿Inmediata? No sé, Dios puede hacerlo como Él quiere, pero gloria a Dios porque estamos, ¿verdad? Y estamos bien cuando confiamos en nuestro Señor. Segundo ejemplo, Pablo y Silas. Ahí está otro ejemplo, ¿no? A ver, Pablo y Silas cantaron himnos cuando estaban presos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra cómo Pablo y Silas, también llamado Silvano, famoso Silas, son apresados y llevados a la cárcel por haber liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Al quedar libre del espíritu, ya no pudo dar ganancias a sus amos que cobraban por sus predicciones. Hágame usted favor, o sea, los apresan por liberar a una endemoniada, ¿no? Pero no era ese el punto, era de que esa endemoniada, o más bien esa persona divina, le daba ganancias, tenía unos amos que ellos cobraban, ¿no? Ella hacía las adivinaciones. A ver,
vamos a poner la bola de cristal, pásale. No, mira, fíjate que te va a ir mal. O fíjate que te vas a sacar la lotería. Me acuerdo mucho de mi papá porque él ya es un señor que falleció a los 93 años, ya muy grande, pero toda su vida se pasó comprando cachitos de lotería. Ahorita me acordé de la lotería. Ya ven que venden los pedacitos de la lotería y él siempre estuvo que, me voy a sacar aunque sea ese cachito. Y ahí compraba, era su vicio, ¿no? Cada que salía, su cachito de lotería. Nunca vi nada de eso, nunca vi que haya sacado un premio, pero él estuvo ahí, ¿no? Él creía. Entonces, estas personas abusaban bueno, no abusaban, tenían a esta divina y tenían ganancias. Cuando Pablo y Silas, imagínense, estos dos varones oran por ella y la liberan, pues les quita la ganancia. Hechos 16, aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? A la oración. ¿Quiénes iban a la oración? Pablo y Silas. Ellos estaban en el ministerio, iban a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Eso es lo que andaba diciendo. Y eso lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Les daba promoción a ellos: a ver, aquí están los hijos de Dios Altísimo proclamando salvación. Bueno, llegó un momento que Pablo dijo: esto ya no es normal, ¿no? Y además es una divina, ¿ella por qué tiene que? Pues bueno, ni modo. Saca el espíritu, ¿no?, de ella, la libera. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas, los apresaron y los trajeron al foro ante las autoridades. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. No solo los encarceló, sino mételos más adentro. Y yo no sé, no me puedo imaginar de esos calabozos, los que vemos en películas o en historias, sabemos que son cosas como cuevas húmedas, con alguna antorchita por ahí que iluminaba algo, pero ellos hasta el fondo, ¿no? Pablo y Silas. ¿Y cómo iban los hermanos? Tronándose los dedos y amarrados, diciendo: ay, ¿por qué a nosotros si liberamos a esta mujer? ¿Por qué nos están encerrando en el calabozo, no? ¿Cómo irían los hermanos? Ellos iban a la oración, hicieron su labor, los apresan injustificadamente y además los arrojan a un calabozo muy profundo, ¿no? El más lejano tal vez ahí. No sé si estaba húmedo, a lo mejor había agua, imagínense las condiciones, ¿no? Lo peor para ellos. A ver. Pero a medianoche, ahí viene lo bueno, a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían, o sea, además daban testimonio con sus cantos. O les decían los presos: ya cállenlos a esos, ya ven cómo son los presos, ¿no? No dice nada de eso, los presos los oían. De repente vino un gran terremoto y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, hermanos, se soltaron. Nuevamente, como otros pasajes bíblicos, vemos el poder de Dios que se manifestó en medio de ¿qué? De su alabanza. Se volvió a manifestar su poder ahí. Cuando el carcelero pensó que todos habían huido, se quiso quitar la vida con su espada, pero Pablo lo evitó gritándole: todos estamos aquí, no te hagas daño, ¿no? Pues imagínate qué cuentas le iba a dar a sus jefes de que todos los presos se salieron. Pero fue por ese gran terremoto. ¿Quién obró ahí? Dios, hermano. ¿Y por qué? Porque había dos siervos de Dios alabando. Y no solo fue beneficio de ellos, sino fue de quién, de otros más. Casi concluimos con algo especial para nosotros también. A ver. Entonces, pidiendo luz, se precipitó, estamos en Hechos 16, 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿por qué están queriendo huir? ¿Qué dijo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo y Silas cantaron himnos, no importando todo lo que habían padecido. Ellos se regocijaron en Dios, y no solo desataron el poder de Dios que los liberó físicamente, no solamente fue eso, sino que también trajeron lo más importante que puedes hacer tú y yo en la vida de otros hermanos y en nuestra familia, y trajeron salvación por medio de Cristo a toda una familia, por medio de su testimonio y de dar el evangelio de Cristo. ¡Qué bendición! Solo por cantar himnos, por estar alegres en una situación negativa. ¿Te imaginas el poder de Dios que tiene en nuestras vidas? Y nosotros amarrándolo, y nosotros siendo religiosos, y nosotros estando en una actitud que es lo que pensamos que es correcto cuando nos enseña la palabra. Tantas cosas, es tiempo de abrir nuestra mente y nuestros ojos. Y créeme que yo estaba postrado también, postrado. ¿Por qué? Porque uno puede decir, sí, yo conozco, yo sé, pero el Señor tiene un propósito con estas enseñanzas, hermano. Ya, démosle la gloria a Dios, ya, es tiempo, ¿no? Es tiempo. Muy bien. Otros pasajes, y ya estoy terminando, pero también ya es tiempo de terminar. Estos pasajes no los voy a narrar, solo se los voy a decir. Otros pasajes que hablan sobre el cantar en el Nuevo Testamento son cuando Pablo les enseñaba que debían cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19, en la palabra de Dios para todos, dice: anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Apocalipsis 5:9, la Biblia de las Américas: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, ahí estábamos nosotros, lengua, pueblo y nación. Y si vemos Apocalipsis, es a donde vamos a llegar, nos está enseñando el Señor: alaben, canten, porque vamos a llegar los que creemos a tener vida eterna y estar en su presencia, hermanos, cantando y alabando a nuestro Dios. Y si no te gustaba, pero Dios en su misericordia te hizo llegar, allá vas a cantar, hermano. Así como dice su palabra, toda rodilla se va a doblar. Así que ya dóblala, ya acepta que Dios es tu Señor, ya no te resistas. Tú me estás escuchando por ahí en las redes. Si no conoces a Cristo, este mensaje es para ti también. Acepta al Señor, búscalo. Es tiempo de salvación, es tiempo hoy. Dejemos, hermanos, que Jehová, entonces, que nuestro Dios pelee por nosotros, que quite toda angustia, aflicción, necesidad, enfermedad. Él nos dará la salida. Y nosotros le daremos alabanza a nuestro Dios por gratitud, ¿verdad?, a Él. Hay un versículo que vi por ahí, es una prédica y me gustó mucho, porque habla y engloba todo lo que hemos hablado, y con él concluimos. Isaías 30:32. Refleja ahí tu problema, refleja ahí tu angustia, no sé. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, ¿con qué será, hermano? Con panderos, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Quédate con eso. Cuando ores, cuando cantes, hermano, gózate en él. Vamos a orar, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, queremos darte a ti toda la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos que tú mereces toda gloria, toda honra. Pero también gracias porque sabemos que tú tienes respuesta para nuestra vida, Señor. No importa que digamos que somos cristianos y que tenemos años buscándote, pero tal vez algunos de nosotros, Señor, hemos dejado algo tan importante como estar en tu presencia, alabarte, bendecirte y orando, Señor, genuinamente y de todo nuestro corazón, confiando en ti. ¿Está alguno afligido? Dice tu palabra. Queremos orar, Señor. Estamos alegres,
Queremos entrar en tu presencia y gozarnos como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo el mismo Señor Jesús con sus discípulos. Como hemos visto tantas historias, Señor, en tu palabra. Gracias por enseñarnos. Y si tú, hermano, eres una de las personas que no conocías o no sabías al respecto, qué bendición que puedas escuchar y que puedas aprender cómo le agrada a Dios que hagamos las cosas, cómo podemos orar, alabar y sin ningún prejuicio poder, lo hemos visto anteriormente, clamar a Dios, poder levantar mis manos delante de Él. ¿Por qué no poder gozarme alegremente en su presencia, estando cantando con mis hermanos en la alabanza, Señor? Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, sabiendo que tu palabra, Señor, no llega vacía, Señor, o no saldrá vacía de este lugar. Te doy gracias por los ministros de alabanza de esta iglesia, Señor, que también sé que ellos han tomado su parte, Señor, y que ahora algunos, porque no todos, algunos no lo sabían, pero ahora saben que son de un linaje especial, que lo que hacen lo deben de hacer para ti con todo su amor, todo su corazón, y que aunque ellos se esmeren técnicamente y mentalmente en todas sus situaciones, tú eres el que da la gracia, tú eres el que da el regalo, tú eres el que das el don, Señor. Guarda sus vidas y también oro para que tú puedas usarlos, Dios, de la manera que tú quieras en cada uno de ellos. Que si ellos pueden profetizar en tu nombre y en ese sentir hacia ti, Señor, que lo hagan con libertad porque tú eres Dios y todo depende de ti. Y ellos no lo van a hacer en su mente ni en sus fuerzas, Señor. Pero lo más importante es que ellos puedan dirigir a este pueblo, Señor, a que podamos alabarte y bendecirte para que también nosotros seamos bendecidos juntamente con ellos, Dios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, y todo el poder en esta tarde, Padre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.